razón a don José de San Martín. Actualmente la Constitución Política del año 93, la fujimorista, en su artículo 43 establece que el Perú es una república democrática, social, independiente y soberana, ¿no? Eso es lo que dice la teoría. En la práctica no sé si seamos así, ¿ah? Bueno, define como un estado indivisible, ¿no? Claro, o sea que Cajamarca, si le da la gana, no puede convertirse en país, pues. Porque Perú es un estado único e indivisible. Así de sencillo. Bueno, vamos a ver luego el Perú a nivel geográfico, cómo está ubicado. Para lo cual pido otro voluntario o voluntaria. Rapidísimo, por favor. Saavedra Damaris, te escuchamos. Ok, profesor. Ubicación matemática. Según el ecuador terrestre, el Perú se ubica en el hemisferio sur, austral, meridional, marítimo o antártico. Según el meridiano de Greenwich, el Perú se ubica en el hemisferio oeste, occidental o poniente. Sigue, por favor. Ubicación térmica o climática. El Perú se ubica en la zona tropical o torrida sur que se halla comprendida entre el ecuador terrestre y el trópico de Capricornio. Perfecto, muy bien. Entonces, se ubica en la zona tropical o tórrida sur, ¿no? Ahí está. Muy bien, Saavedra. Entonces, acá tenemos lo siguiente. Regresamos, ¿no? Entonces, profesor, tenemos la ubicación del Perú según la parte matemática y según la parte térmica. Y eso es importante, ¿ah? Por ejemplo, esto es América del Sur, ¿no? Entonces ahí podemos ver a los diferentes países que normalmente ya uno conoce desde primaria, pero hay problemas cuando uno habla, por ejemplo, de las Guyanas, ¿no? Hay una que es Guyana, capital Georgetown, y una que es Guayana, que es diferente, ¿ah? Guyana y Guayana, ¿no? Capital Cayena, ¿no? Y Surinam, Paramaribo, ¿no? Países que todavía tienen dependencia a Francia y Holanda de manera, pues, respectiva. Ahora, el Perú dice a nivel matemático, está ubicado, profesor, en el ecuador terrestre, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos en el hemisferio sur. Ahora, un sinónimo de sur es austral, un sinónimo de austral es meridional, un sinónimo de meridional es marítimo, un sinónimo de marítimo es antártico, ¿no? Y según el meridiano de Greenwich, el Perú está ubicado en el hemisferio oeste o occidental, ¿no? O también llamado poniente, porque por acá se opone o se pone en realidad el sol a las 6 de la tarde o 18 horas. Ahora, según la parte térmica, el Perú está ubicado en una zona tropical, ¿no? Es decir, profesor, estamos acá, mira, entre, a ver, vamos a colocarlo, estamos entre el ecuador terrestre que cruza esta parte y el trópico de Capricornio, que es un paralelo también, ¿no? Ahora, según la ubicación, en el Perú debería haber lluvias y debería existir un clima caribeño como en Venezuela, pero eso no pasa en el Perú. Es más, en Puente Piedra, Zapayala, Ancón, Pachacuti, Ventanilla y en Lima no tenemos un clima tropical para nada. Es más, no hay lluvia. Ya te he mencionado que en Lima lo que existe es llovizna, ¿no? O garúa. ¿Y eso por qué sucede? Entre otras cosas, por la presencia de la cordillera de los Andes, ¿no? Que impide el paso de las nubes que vienen de la zona del este al oeste, por la presencia de dos corrientes, la corriente del Niño en el norte y la corriente de Humboldt en la zona sur, por el fenómeno de afloramiento y por la fuerza que ejerce el anticiclón del Pacífico Sur, que son vientos que vienen de la zona de la Antártida. Esos elementos se mezclan y ocasiona que el Perú no tenga un clima como debería tener según su ubicación, ¿no? Una situación bien rara la del Perú. Pero la situación rara hace que tengamos una biodiversidad climática de flora y fauna también. Eso lo podemos entender acá. Mira, yo te he preparado justamente un material a partir de esa lectura. Bueno, tenemos esta partecita. Este es el título de la clase que va a ir en tu cuaderno, semana 2, extensión, límite, fronteras y puntos notables del Perú. Eso lo puedes colocar en tu cuaderno ya en la tardecita. Y tenemos acá el aspecto legal, ¿no? Siempre hay que partir de los documentos legales, es decir, de la constitución política que mencionaba su compañero al inicio. La constitución del año 1993 establece en el título 2, el Estado y la Nación, capítulo 1, Estado, Nación y Territorio, que la capital de la República del Perú es la ciudad de Lima, ¿no? Ese es lo que dice el artículo 49, ¿no? La capital de la República del Perú es la ciudad de Lima, ¿no? En el título 2, ¿ah? Recuerda que la Constitución tiene 6 títulos, ¿no? Título 2, el Estado y la Nación. Título 1, la persona y la sociedad. En el 1 hablan de la persona, ¿no? Derechos de la persona.
En el 2 hablan ya sobre el Estado y cómo está este estructurado. Entonces, en el capítulo 1, concerniente al Estado, dicen que la capital de la República del Perú es Lima y la capital histórica es Cusco. Y en el artículo 54 menciona lo que había leído su compañero. El Estado es inalienable e inviolable. Nadie puede ingresar al Estado peruano sin previa autorización del Congreso de la República. El Perú es dueño del suelo, subsuelo, el dominio marítimo y el espacio aéreo que lo cubre. Eso es importante entender. Pero hay un tema ahí también, pues, y eso lo vamos a ver más adelante. Por ejemplo, el Perú no es dueño de los recursos mineros tampoco, porque si bien los recursos están en el suelo, subsuelo, pero cuando el recurso sale del suelo, subsuelo, ya no le pertenece al Estado, le pertenece al concesionario que explotó el recurso. Por eso es que el gas de camisea en el Perú no está tan barato como en Bolivia o en Chile, porque el gas es explotado por una empresa privada que obviamente basándose en el libre mercado pone su precio, ¿no? Ese es el tema también con la Constitución política. Hay que conocer la Constitución para poder interpretarla, pues. Entonces, acá nos habla sobre el Estado inalienable, inviolable y todos los dominios del Perú. Eso es cierto también. ¿Quién se encarga? Pregunta. ¿Quién se encarga de proteger las fronteras en el Perú? ¿Es la policía, el guachimán o el ejército? Levanta la mano. Te escuchamos, Luis Miguel Chuquillanqui. Sería en este caso el ejército. Claro, ¿no? En este caso el ejército o simplemente las Fuerzas Armadas. Muy bien, Luis Miguel Chuquillanqui. Entonces, profesor, tenemos acá lo siguiente, ¿no? Muy bien. Entonces, la soberanía en el Perú tiene que ser velada por las Fuerzas Armadas. ¿Qué más hemos preparado acá? Bueno, este dato, ¿no? La capital oficial es Lima, Ciudad de los Reyes. Ahí está Lima, el famoso Jirón de la Unión, que deberías algún día visitar, Plaza de Armas, Centro Histórico. Y acá tenemos la capital histórica, mira. Cusco, ombligo del mundo, ¿no? Hermoso Cusco, ¿ah? Te recomiendo también cuando puedas, cuando pase todo esto de la pandemia, Dios mediante, visitar también el Cusco. Y ahí está. Ahora, recordar que el Perú tiene una división administrativa departamental, son llamados departamentos, pero políticamente se le llama regiones. Sin embargo, es medio raro la situación. Políticamente regiones, porque existe un gobierno regional, ¿no? Pero en la práctica siguen siendo departamentos, ¿no? Los gobiernos regionales no están funcionando como deberían funcionar, ¿no? Y hay departamentos bastante pobres y olvidados, como Huancavelica, Apurímac, y otros mejor posicionados, como La Libertad, como Ancash, por ejemplo, por el tema de la minería, ¿no? Lima, sin ir muy lejos, una gran concentración poblacional en la costa peruana. Bueno, el Estado peruano es inviolable e inalienable. ¿Qué quiere decir inviolable? Que Brasil, Colombia, Ecuador y Bolivia no pueden entrar al Perú, pues, con tanques, con aviones, ¿no? Es imposible. Inalienable, profesor, que nadie me puede arrebatar. Colombia no le puede quitar Loreto a Perú, pues. O sea, esto es la soberanía popular. Por eso, en la pandemia, tú recordarás que se movilizaron soldados a las fronteras para evitar el ingreso de inmigrantes, ¿no? De diferentes nacionalidades, tomando en cuenta que la salud pública en el Perú estaba colapsando en plena pandemia. Y sigue, me parece, colapsando. Bueno, un poco lo que había leído su compañera Saavedra, el aspecto geográfico. A ver, vamos a visualizar justamente acá. El aspecto geográfico de lo que había leído su compañera Saavedra nos muestra lo siguiente. El Perú se ubica en el hemisferio sur según la línea ecuatorial. Eso es lo que había leído su compañera, ¿no? En el hemisferio sur según la línea ecuatorial, ¿no? Ahí está justamente. En el hemisferio occidental según el meridiano de Greenwich. También había leído eso. El Perú posee un área total de 1.285.216 kilómetros cuadrados. Esa es la superficie total de nuestro país, ¿no? Profesor, además formamos parte de la cuenca del Pacífico porque la mayoría de nuestros ríos de la costa desembocan en el Pacífico, ¿no? Pues, obviamente en el Mar de Grau, siendo más específicos. ¿Qué más? Y tenemos un río bastante caudaloso como es el Amazonas, ¿no? Y la desembocadura del Amazonas nos va a llevar hacia la cuenca del Atlántico. Un dato, el siglo pasado, el 20 y el 19, mucha gente cuando quería viajar a Europa no lo hacía por Lima, lo hacía por el río Amazonas, Brasil, y llegabas al Atlántico mucho más rápido, ¿no? Cuando todavía las vías férreas
y marítimas no estaban bien construidas. Entonces el Perú es un país bioceánico, ¿no? Presencia en el Pacífico, presencia en el Atlántico. Sin embargo, la del Atlántico no se aprovecha, pues. Belaúnde fue uno de los últimos presidentes que construyó la carretera marginal de la selva. Bueno, eso es lo que había leído su compañera Saavedra, y ahí justamente tenemos la imagen, ¿no? Según el paralelo del ecuatorial, que vendría a ser esta parte donde están los 0 grados, voy a poner acá mi pulsor, esta parte es la línea ecuatorial, ¿no? Acá tenemos el trópico de Cáncer y acá el trópico de Capricornio. Y obviamente más al sur se encuentra el territorio peruano, ¿no? Esta es la zona, profesor, según el paralelo ecuatorial. Y es una zona tórrida, o sea, deberíamos tener un clima tropical caribeño, pero no lo tenemos porque ya te expliqué cuál es la razón, ¿no? Luego tenemos el meridiano de Greenwich, mira, ahí está. Según el meridiano de Greenwich, tenemos acá también el pulsor, este es el meridiano de Greenwich. El Perú está ubicado en la parte occidental, ¿no? Acá está el Perú. ¿Y esta zona qué es? La parte oriental, pues, ¿no? Somos occidentales, ahí está, justamente. Bueno, vamos a seguir con la lectura. Muy bien, Saavedra. Y vamos a buscar otro voluntario, cualquiera. Rapidísimo, por favor. Muy bien, Mesa Vázquez, te escuchamos. Adelante. Ubicación continental. El Perú se ubica en América del Sur, en la parte central y occidental. Es considerado el país más occidental de Sudamérica, siendo el último en amanecer y anochecer. La superficie del territorio peruano comprende las áreas continental y marítima. Superficie o extensión territorial 1.285.215,60 kilómetros cuadrados. Superficie marítima 626.240 kilómetros cuadrados. Superficie insular 133.040 kilómetros cuadrados. Y islas del Pacífico 94,36 kilómetros cuadrados. Islas del lago Titicaca 39,04 kilómetros cuadrados. 4. Longitud del litoral 3.080 kilómetros y la longitud del perímetro son 10.153 kilómetros. Sigue, por favor. La superficie del Perú continental 1.285.215,60 kilómetros cuadrados. Marítima 626.240 kilómetros cuadrados. En total sería 1.911.455,60 kilómetros cuadrados. Sigue. En la posición del Perú en extensión. Tercero en Sudamérica, cuarto en Latinoamérica, 6 en América, 19 en el mundo. Muy bien, ahí nomás. Muy buena lectura, su compañero Jaro. Entonces, vamos a ver acá. Correcto. Muy bien, y hemos subrayado algunos puntos interesantes, ¿ah? Por ejemplo, por la ubicación continental, se dice que el Perú es el último en amanecer y anochecer. Entonces acá vemos el mapa del Perú, y porque recuerda que el sol sale por el levante, ¿no? Por el oriente. Entonces el sol hace un movimiento giratorio y va a terminar por ocultarse por y justo coincide con este punto, mira. Eso se llama Punta Balcones en Piura, ¿no? La parte más occidental del Perú. Entonces, por eso es que el Perú es el último país, como dice el profesor, en amanecer, pero también en anochecer, ¿no? Con respecto a Brasil, por ejemplo, que es el primero en amanecer, ¿no? Y el primero también, profesor, que recibe la temperatura más elevada en la época de verano, ¿no? Por ejemplo, se hace el Carnaval de Río de Janeiro, ¿no? Una celebración típica de ese país. Bueno, ¿qué más tenemos? La superficie es de 1.285.215,60 kilómetros cuadrados, ¿no? Ahora, a partir de esa superficie o extensión territorial, hay que tomar en cuenta la superficie marítima. Profe, ¿qué cosa es la superficie marítima? Recuerda que el Perú tiene 200 millas. Eso es un dato también importante. Y esas 200 millas es la capacidad de soberanía que ejerce el Perú con respecto al Mar de Grau, desde el año 1948 con el presidente Bustamante. Ahora, en esa soberanía de 200 millas vamos a encontrar islas, como la de San Lorenzo, por ejemplo,
donde en algún momento se construyó una cárcel, ¿no? Como por ejemplo las islas de Chincha, donde se explotaban el guano. Esas islas le pertenecen al Perú, por ejemplo. Entonces, esas islas vendrían a ser la superficie insular, que se suma a la marítima, que abarca las 200 millas, y sumado a la continental, nos da un total de lo que había mencionado su compañero, 1.911.455.60 kilómetros cuadrados. Ahora, ¿qué dice, profesor, con respecto a la posición del Perú? Profe, no es lo mismo Sudamérica y Latinoamérica, no es lo mismo. Sudamérica, obviamente, es en la zona continental, ¿no? Si tú ves el mapa, el primero en tamaño es Brasil, el segundo en tamaño es Argentina y el tercero en tamaño es el Perú, ¿no? Ahí está, Sudamérica. Pero Latinoamérica hace referencia a los países que en América hablan el latín, ¿no? O son de origen latino. Recuerda que el castellano tiene un origen latino, ¿no? El latino se mezcla con el germano y salen las lenguas romances, ¿no? Como el latín, por ejemplo. Entonces, o el castellano en este caso. Profesor, y entonces cuando eso sucede, el Perú pasaría a ser el cuarto país, porque a estos tres, Brasil, Perú y Argentina, habría que agregarle el gigante mexicano, ¿no? Los mexicanos, ¿no? Entonces, profesor, ahí el Perú pasaría a ser el cuarto en Latinoamérica. Sexto en América, ahí hay que agregarle Estados Unidos y Canadá, y 19 en el mundo, ¿no? O sea, somos un país grande, ¿ah? Grande. Si tú comparas el mapa de Europa, los países europeos son equivalentes a Arequipa, a Moquegua. Por eso, si algún día viajas a Europa, pasarte de un país a otro es como tomar el metropolitano, como tomar un ferrocarril, como tomar un tren, ¿no? Pasarte de Estocolmo, de repente a Oslo o a Varsovia, no te va a demorar pues horas, ¿no? Es como irte de Lima a Canta, básicamente. Son países pequeños. Nosotros somos un país grande, pero es una situación rara. Un país grande con mucha gente concentrada solamente en Lima, centralismo. Y eso genera que las zonas, como la Amazonía, no sean correctamente aprovechadas por el hombre. Muy bien, en el chat veo comentarios. Ah, soy Mesa, ay, soy Mesa Vázquez, Harold dice, ¿no? Muy bien, Harold Mesa Vázquez. Entonces yo le puse a quién, a Harold, ¿no? Entonces,